Buenas noches, Colombia, desde los estudios de RTPG Noticias, la información que usted nos pidió, pero que digitalmente le entregamos. Soy Jesús y hoy lo acompañaremos en este viaje por la verdad, nuestra verdad. Valentina al micrófono, la que le pone la pimienta a esta sopa de noticias, porque si no esto se duerme. Bienvenidos a nuestro primer capítulo donde desentrañaremos la rigurosa cobertura de RTBC al presidente Petro. Sí, a Petro. Y la consulta popular en los meses de enero, febrero, marzo y abril. Ahora, prepárense porque esto va a estar más enredado que un cable de audífono. ¿Qué hubo, mi gente? Aquí Jairo, listo para bajarle la caña a la información oficial. Porque seamos honestos, en RTBC a veces las noticias son como el Wi-Fi en Transmetro. Prometen mucho y al final no se conectan con nadie. Y por aquí Luna, la que les va a recordar que la luna es más fácil de alcanzar que la verdad en ciertos noticieros. ¿Por qué si nos basamos solo en RTBC? Vivimos en un país de fantasía. Iniciamos nuestro recorrido en el mes de enero, un mes donde RTBC, con su habitual tacto informativo, comenzó a sembrar las semillas de la inminente consulta popular. No era un mes de acción, sino de preparación psicológica para las personas, de calentar motores para lo que vendría. ¿Recuerdan esa sutil insistencia en la importancia de la participación ciudadana? Uy, sí, enero fue como la primera cita donde te hablan maravillas de una relación futura, pero te dicen que el plato fuerte viene con sorpresas. RTBC nos bombardea con frases como el país clama por participación, la voz del pueblo será escuchada, mientras uno en casa pensaba, ¿y yo en qué momento clamé algo? Era una consulta que sentía más impuesta que popular. Fue el mes de la pedagogía preconsulta, hecha en RTBC. Te metían por los ojos que votar es la dato más patriótico desde que inventaron la arepa con queso. Te mostraron a Petro sus discursos con esa aura de líder que escucha y de fondo casi como un eco subliminal la palabra consulta, sonando cada 2 por 3. Y si el Senado de la República en 30 días no discute, entonces el presidente por decreto convoca la consulta tal cual dice la ley. O no se pronuncia. Era como cuando el vendedor de puerta en puerta te convence de algo que ni sabías que necesitabas. Exacto. RTBC en enero no daba noticias, daba profecías autorrealizables. Te decían que la consulta era el camino, que el pueblo la pedía y la gente, con tanta repetición, terminaba creyendo que sí, que de verdad la había pedido. Era la estrategia del lo que no es, se lo hacemos creer. Se sentía más una orden divina que un llamado a la democracia. Nos preparamos para tragar entero sin masticar ni preguntar. Y llegamos al mes de febrero, el mes de la famosa consulta popular. ¡Ay, la consulta! Ese elefante blanco de la información en RTBC. ¿Recuerdan cómo la presentaron? Como el evento del siglo, la participación ciudadana, la voz del pueblo, todo muy bonito en la teoría. El texto, las preguntas que se pondrán a consideración del pueblo, la justificación de la consulta y unas posibles fechas de la realización. Efectivamente, Valentina, la narrativa de RTBC sobre la consulta era una participación masiva y democrática. Se destacaba la importancia de cada pregunta, la trascendencia de este ejercicio, pero claro, omitiendo quizá los detalles más polémicos. Polémico, mi hermano. Decir polémico es poco. RTBC te ponía la imagen del viejito votando con el sol en la cara como si fuera la epopeya de la democracia. ¿Pero alguien se acuerda de las 16 preguntas? Ni RTBC se acordaba de todo. Pero nosotros sí. Y les vamos a presentar algunas que a RTBC se les olvidó destacar o explicar a fondo. Quizás porque eran más incómodas que un vestido de baño mojado. Y no solo incómodos, Jairo, algunas eran más enredadas que un control remoto con 50 botones y sin manual de instrucciones. Te las ponían para que dijeras sí, sí, y al final ni sabías que aprobaste. Atención, atención, estas son las preguntas de la consulta que RTBC nos presentó con su particular estilo. ¿Está usted de acuerdo con que se promueva la creación de consejos populares en cada municipio para la veeduría de los derechos públicos? Uy, la veeduría. RTBC lo vendió como el pueblo vigilando. Pero, ¿quién vigila a los veedores?
Y lo más importante, ¿quién entiende qué carajo es un consejo popular? Ni siquiera mi abuela. ¿Considera usted que se debe reformar los requisitos para la contratación estatal para dar prioridad a la participación de la economía popular? Una pregunta que, según RTBC, buscaba la inclusión, pero ¿qué implicaciones reales tenía esto para la meritocracia o la eficiencia? RTBC prefería quedarse en la superficie. La verdad es que muchas personas eran tan generales que uno podía estar de acuerdo con todo y a la vez con nada. Era como un test de personalidad donde todas las respuestas te hacían parecer buena gente. Trampa pura. En resumen, RTBC transformó la consulta en un acto de fe, menos información, más emoción y un verdadero espectáculo. Llegamos a marzo y la resaca de la consulta ya se sintió. En RTBC la narrativa era de un gobierno en marcha imparable. Sisa, claro, como cuando uno tiene una mancha de tinto en la camisa y se pone el saco para disimular. RTBC te mostró a Petro inaugurando algo o haciendo un discurso motivador y listo, problema resuelto. Mientras tanto, uno prendía el televisor esperando respuestas sobre la inflación, la seguridad, pero no, pura alegría y proceso. Y las cifras, Jairo, te mostraron un número por aquí, otro por allá, todo muy bonito, pero cuando uno miraba el recibo de la luz o la cuenta del mercado, la realidad era otra. RTBC es como el amigo que solo te cuenta las cosas buenas y te oculta los chicharrones. La objetividad de RTBC en marzo consistía en resaltar los logros, incluso los más mínimos, y minimizar cualquier crítica. Se enfocaba en las cifras que apoyaban la narrativa oficial, dejando de lado los puntos oscuros que sí afectaban a la ciudadanía. Por ejemplo, que si se hablaba de seguridad se destacaban las incautaciones, pero poco se mencionaba el aumento de ciertos delitos en zonas específicas. Era como si RTBC tuviera un filtro de Instagram para las noticias. Todo más bonito, más brillante, más color de rosa de lo que realmente era. Y llegamos a abril, donde la verdad de RTBC ya estaba más que consolidada. Ya la consulta era un recuerdo lejano, como el ex que uno no quiere ni nombrar. RTBC seguía con su cubrimiento imparcial de los temas más candentes, siempre con esa perspectiva oficialista que ya uno se sabía de memoria. Para abril ya RTBC había lavado el cerebro colectivo con su versión de los hechos. Si uno no buscaba por otro lado, se quedaba con la idea de que todo era perfecto y que el país iba en patineta de oro. En abril, RTBC ya no solo informaba, sino que reafirmaba la narrativa. Cualquier voz disidente era minimizada o directamente ignorada. Se enfocaba en los proyectos de ley que avanzaban, las declaraciones presidenciales que generaban apoyo y dejaban en un segundo plano las críticas de la oposición o las preocupaciones de gremios y ciudadanos. En resumen, mis queridos escuchas, RTBC en los primeros meses del año nos demostraron su versatilidad para manejar la información. Pasaron de la expectativa a la emoción, de la emoción a la consolidación, siempre manteniendo la línea editorial que más le convenía. Nos vendieron una consulta como el evento del siglo, para luego dejarla en el olvido. Nos pintaron un progreso que a veces no veíamos en la calle y todo con esa seriedad que da risa. Es solemnidad que oculta el humor. Al final, RTVH Noticias es una invitación a que todos ustedes, el pueblo que ni pidió esto, comience a cuestionar, a reírse un poco de la noticia oficial, ya buscar la verdad por ustedes mismos, porque como decía el gran Jaime Garzón, si queremos un mejor país, tenemos que cambiarnos. Eso incluye no tragarse entero lo que nos cuenta. Así es, no se queden solo con lo que les pone en bandeja, investiguen, comparen y sobre todo use ese cerebro que no es solo para cargar sombreros. Esto fue RTVH Noticias. No se perderá nuestro próximo episodio donde analizaremos cómo RTBC cubre los escándalos cuando decidan cubrirlos. Hasta la próxima, Colombia. Y recuerden, la verdad no siempre está en los titulares. Ojo, que en RTBC las noticias son como el clima en Barranquilla. Uno nunca sabe si lloverá o si solo anuncian la tormenta. Y a despertar que la información no muere, la mentira sí.